¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Yo soy Antonio Chanas y esto es un nuevo podcast de Networking 365. Ya sabéis, este canal que podéis ver, que podéis escuchar, en donde hablamos todo lo relativo al juego. Y hoy nos toca hablar de póker. Y para eso tengo a mi vera, a mis veras, podemos decir, a dos personajes que creo que os van a interesar y os van a ayudar mucho a conocer este mundo del póker. Por un lado, David Klein, que si no lo conocéis, pues echar marcha atrás a los podcasts que seguro que encontrás. ¿Qué tal, David? Pues encantado de estar otra vez aquí contigo y de tener, bueno, con nosotros a Xavi, un gran jugador del mundo del póker, que bueno, yo lo puedo ver un poco más desde fuera y, bueno, pues hablando con gente, pero tenemos ahora la visión que es la importante, ¿no? Que es desde dentro y es un poco la que nos va a dar las claves de cómo es este mundo y cómo se vive. Exacto, lo decía ahora mismo David. El personaje importante, y esperemos que esté tranquilo, que está un poco nervioso, es de nombre Javier Rojas, pero a él le gusta que le llamen de otra manera y creo que tiene un nick que mucha gente más lo va a conocer por eso, ¿no? Sí, bueno, a ver, normalmente cuando me presento a la gente suelo decir Javi, pero me llaman Xavi desde pequeño y todos mis amigos me llaman Xavi, me conocen como tal. Y mi nick era Xavitop en PokerStar, que fue donde empecé a jugar al póker y por eso el nombre más conocido en el mundillo del póker para mí es Xavitop. Pero Pues mira, como decía David, ya que tenemos aquí a Xavi, vamos a, bueno, pues sacarle más información de lo que es un jugador de póker. Lo primero de todo, ¿eres un jugador de póker profesional? Es decir, ¿te dedicas 100% al póker? sí, bueno, a ver, desde hace ya como 13 años o así que, bueno, no, estamos en 2025, se me ha ido la cabeza. Desde hace ya 15 añitos más o menos, digamos que me he empezado a dedicar profesionalmente a ello. Y digo profesional pues porque básicamente vivo de eso y mi full time de trabajo es ese. Desde hace unos años full time tengo más cosas, pero, o sea, no es full time, pero que sí, que digamos que Que es tu, bueno, es tu vida, es tu forma de vida. sí, básicamente. Mm, Vale, entiendo que todo esto empezó, como has dicho, de 15 años, y lo hablábamos también con David en el podcast anterior. Ahora volveré otra vez con Xavi para que nos cuente cosas. A través de que, digamos que con Javi, con Xavi, podemos seguir un poco el periplo de esa explosión que hubo de póker en España y también en otros países, ¿no? Con el póker online, con todo esto que sucedió, y a partir de ahí se puso como muy de moda y con él podemos seguir ese rastro, ¿no? Sí, correcto. O sea, decir, el póker, por así decirlo, en Estados Unidos evidentemente siempre ha sido popular, pero a raíz de 2003, que bueno, pues es un contable americano, ganó el campeonato del mundo de póker, se llamaba Moneymaker, pues hubo como una explosión, ¿no? Fue un chaval que en su día ganó, bueno, ganó un clasificatorio online, no sé, por 50 o $100, y se clasificó al campeonato del mundo, ¿no? Que es la entrada son 10.000 euros para jugarlo. Lo acabó ganando y bueno, pues evidentemente, como puedes imaginar, toda la publicidad que puedes hacer de una historia así, pues se consiguió hacer, se hizo muy viral, se expandió a Europa o empezaron a haber torneos en Europa como el Campeonato de Europa, aquí en España pues el Campeonato de España y múltiples torneos organizados pues por todas las casas de apuestas y se popularizó y se hizo algo bastante normal, evidentemente con la explosión de Internet, bueno, a finales de los 90 ya daba la posibilidad a la gente de hacerlo desde su casa, ¿no? Sin tener que ir a un casino físico y bueno, pues hasta 2011 un poco que cuando entra en juego la ley del juego, que creó una diáspora de gente que se tuvo que ir de este país para dedicarse a lo que, pues a lo que amaba y a lo que podía ganarse la vida. Y sí, bueno, pues mucha gente, como nos podrá contar Xavi, pues se tuvo que ir a Malta, como fue su caso, se fue a Portugal, se fue a Reino Unido. Y bueno, pues hizo que pues, la gente que tenía ese talento pues tuviera que emigrar y bueno, pues llevar la vida de una manera diferente. Entonces es un poco una historia interesante porque no es lo mismo contarlo que haberlo vivido. Que haberlo vivido, claro, y para eso tenemos aquí a Xavi. Entiendo que empezarías en ese, lo que hablábamos, o lo que hablaba ahora David, en ese boom, y sobre todo con el, entiendo yo que con el póker online, ¿no? Sí, bueno, primero conocí el póker típico jugando timbas en Con casa de los... amiguetes, Sí, sí, con amiguetes. todos, todos. Pero fue el momento que hablaba David del boom porque empezó a retransmitirse en España, por la tele veía pues, los torneos, los campeonatos europeos, el European Poker Tour y tal. Y pues bueno, empezaron a como hacerse viral todo ese tema del póker y nada, y empecé con los chavales, con los colegas jugando en timbas en casa. Te digo, cuando eso sería, no sé, quizás menor de edad, pero bueno, al límite. Y bueno, tampoco jugamos dinero.
Y después, al tiempo, cuando fui mayor de edad, pues me registré en una página de una casa de apuestas y empecé a jugar online, también con algún amigo de vez en cuando compartiendo información, en plan, jugábamos juntos, no significa que juguemos en Sí, la sí, misma sí, sí, cuenta sí, porque sí. esto no está permitido, pero vamos, que íbamos a casa, grindeamos juntos y nada, Se te daba y bien. sí, empecé a ver buenos resultados y entonces, pues, a raíz de eso digo, oye, pues a lo mejor se me da esto, ¿no? Y Claro, pero ahí surge un problema. Tú entras ahí, entras en una casa de apuestas, entras a PokerStars, a donde tú quieras y dices: "Ostras, a mí esto se me da bien", porque, bueno, luego si queréis entramos en el debate de si el póker es un deporte es un o un juego. Se te da bien, pero claro, aquí viene el problema, ¿no? La fiscalidad española, que se te queda una cantidad de dinero ingente, ¿no? sí, obviamente uno cuando, cuando es muy joven, en ese momento que no había tanta información como puede ser ahora, o por lo menos la información estaba más limitada como a día de hoy, que coges el teléfono, le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, y ya, ya puedes saber de todo. En ese momento, pues muchos jugadores de póker desconocían el tema de la fiscalidad. Hubo muchos problemas con el tema de Hacienda y tal. Pues a lo mejor retirabas dinero de la casa de apuestas a tu banco español y luego pues Hacienda te venía el siguiente año a reclamar porque de dónde sale este dinero, etcétera. ¿Qué pasa? Que con el desconocimiento, pues tampoco había una ley clara en España sobre el tema del póker. De ahí es donde nace la regulación del juego en 2011, si no me Sí. equivoco, a raíz de eso, de que habían ya muchos jugadores de póker. Y, y nada, básicamente eso, que al principio la gente, pues, había mucha desinformación. Le preguntabas, de hecho, a otros jugadores, oye, ¿y tú cómo lo haces con Hacienda y tal? Y pues yo tengo este asesor, el otro tiene otro, y muchos asesores no tenían No te decían. ni Claro, pero idea, ni llega un idea. momento en que aunque cuando se regula todo esto, hay un momento también que, como ha dicho David, tú decides salir fuera de España, ¿no? Entiendo que me ha dicho Malta, has estado en Portugal también. Esa decisión entiendo que es una decisión monetaria, económica. Sí, en primer lugar, cuando salgo, o sea, cuando voy hacia Malta es porque en España se bloquean las casas de apuestas que trabajan internacionalmente, que operan pues, en otros países como puede ser Inglaterra o países que no están regulados, por decirlo así, en ese momento. Y en España empieza una regulación que solo permite a las casas con licencia en España. Entonces, como el mercado, el gran mercado estaba en el punto .com, por decirlo así, en las punto .com, pues decido ir a Malta con un compañero de póker también y estuve allí unos buenos meses jugando y tal. Y nada, después me vuelvo, empiezo a vivir de nuevo en España, luego he viajado a muchos sitios como paradas de, venga, me pongo a jugar unos meses aquí y otros allí. Pero te juegas unos meses aquí y otros meses allá residiendo en España. Sí, Vale, básicamente, sí. vale, En vale. ese momento sí. Vale. Porque entiendo que hay una diferencia muy importante entre ser un jugador de póker presencial y un jugador de póker online. Online, sí. Porque el de presencial, según yo tengo, pues si no me lo dices tú, claro, el presencial lleva una vida un poco más compleja, ¿no? Porque al final tienes que irte a la ciudad, tienes que estar 2 semanas en algún sitio, tienes que recorrer un poco y el online tú estás en tu casa. Hmm. Bueno, compleja o no tan O compleja, ¿eh? divertida, O no lo sea, sé. el del online también tiene que estar jugando bueno, jugando en el ordenador durante no sé cuántas horas seguidas. Bueno, depende de qué modalidad te dediques, porque dentro del póker hay Sí, sí. distintas modalidades y unas que te requieren más tiempo o por lo menos más tiempo continuo, otras que puedes tener más descanso y tal. Por ejemplo, un jugador de torneos online se puede pegar diarias 12, de 10 a 16 horas Claro, sin diarias. salir de casa también te puedes volver un poco loco, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, no sé, no en mi caso, pero sí te puede generar situaciones de estrés a lo mejor Claro, o de... claro. Porque tú cuántas,
partidas simultáneas puedes llegar a jugar online? A ver, puedes jugar las que, digamos, con vuestra destreza. Entiendo que puedes jugar muchas, pero, digamos, hay un momento también en las que te tienes que sentir cómodo y sentirte que puedes ir ganando sobre lo que vas jugando, ¿no? Sí, que puedas prestar atención y estar centrado en las partidas y que seas rentable haciéndolo, pues tienes que limitar las mesas, no puedes abrirte todas las que quieras. Por poder, al final uno automatiza lo que es el clic del ratón y las manos y dices, bueno, pues hago esto, esto y esto. O sea, lo tienes automatizado y más o menos lo vas a hacer bien. Pero si reduces las mesas, vas a estar más centrado. Entonces, no lo sé. Yo cuando jugaba torneos, por ejemplo, a ver, mi récord fue un chorro de mesas. Lo que pasa que seguramente no estaría muy centrado en ellas. Pero yo creo que un jugador bueno de torneos a día de hoy online puede jugar simultáneamente 15 mesas, 20 mesas sin problema. Bueno, no, 15 ya, 15 yo creo. 15 máximo, creo yo. Qué locura. Oye, David, hay una cosa que el otro día no pudimos explayarnos, también lo podemos preguntar a Xavi, em, que a mí me gusta mucho del póker. Claro, estamos acostumbrados a ver en la televisión, ¿eh? Y os lo digo a los dos, pues, sobre todo lo pues, sabéis más que yo, cuando vemos alguna retransmisión de póker, claro, pues sobre todo el clásico, ¿no? Que es el Texas Hold'em, ¿no? El que vemos, en donde cuando te sale el flop, ¿no? De la mesa, pues te van poniendo, en función de lo que tú vas viendo de cada jugador, el porcentaje de probabilidades que tiene. Claro, eso cuando lo ves tú dices, joder, así yo también gano. Pero el jugador no sabe las posibilidades que tiene, puede intuirlas por determinadas probabilidades, pero evidentemente tiene que intuir las probabilidades del otro, no las sabe a certeza, ¿no? La estadística y la probabilidad juega un factor fundamental y muy importante en los jugadores de póker, ¿no? Sí, a ver, lo que tú comentas, cuando una persona queda muy bonito en las películas, ¿no? Ver, bueno, estás viendo un jugador de póker y está como intentando adivinar, bueno, lleva ases, lleva rey y tal. Realmente lo que hace un jugador de póker profesional no es pensar en una mano que tenga el rival, piensa en un rango. Es decir, piensa, bueno, pues teniendo en cuenta lo que ha hecho antes de que se abran las cartas, sus bueno, apuestas anteriores, cuánto he visto jugar a este chico, sus tendencias, sus patrones, pues bueno, entonces le pongo en un rango de manos. Entonces tendrá, pues, a lo mejor le pones un 5, un 10% de manos que puede tener, o un 3, un 4, lo que sea, y en base a eso actúas y dices, vale, pues teniendo en cuenta que tiene este rango, ¿qué es mi mejor acción? Luego, evidentemente, te puedes equivocar o no, pero las personas que ganan dinero a largo plazo son las que menos se equivocan, ¿no? Los brokers se equivocan todos, la cuestión es la cantidad de veces que se equivocan. Y, evidentemente, la suerte en un corto plazo juega un factor, pero a largo plazo no juega ninguno. Es decir, si tú al final estás jugando online y, como sabrá Xavi, que es Sí, el experto. parecidísimo a las apuestas deportivas. Al final es un Exacto. cálculo de probabilidades que tú ejerces, lo mismo que cuando apuestas sobre una cuota, ejerces diciendo que crees que hay más valor del que realmente debería haber, y en este caso particular tú decides ir con una jugada de póker, lo cual no significa ni que estés acertando, ni que, aunque tenga valor el que vayas, esa probabilidad vaya en tu contra, porque al final es un juego de azar. Entonces, a mí, como soy estadístico, me gusta mucho la estadística, el tema de las probabilidades me encanta. Y dicho lo cual, sí que me gustaría, ya que has tenido muchas experiencias, y ahora entraremos un poco en esas anécdotas de presenciales, ya que hablamos de este cálculo de probabilidades, de esto de cuando ves ahí al gacho que sale un 1%, un 2%, y a veces ganan, porque sale por suerte. ¿Tú te acuerdas de alguna mano muy loca que te hayan ganado o que hayas ganado tú diciendo, vamos, es que es surrealista? Me imagino que viviendo muchas en lo online, es que te pasará por probabilidades Sí. muchas más, pero a lo mejor en presencial de decir estoy en un campeonato y lo que me ha pasado aquí es surrealista, ¿te acuerdas de alguna especial? Bueno, te diría más, en online me recuerdo más, Venga, pues pero cuéntame. básicamente porque online juegas miles y miles de Claro. manos más que presencial. Y sí, fue una simplemente que había flopeado yo póker de 9 y en la cuarta se abre un 10 y en la quinta otro 10 y el caballero presenta dos 10, bueno, el caballero, el rival, y me quedé, pues, Claro, muy loco porque las sí, probabilidades de eso eso no, es muy raro. Y encima, muy claro, tú poco. con un póker de nueves que tenías, Claro, claro. tú ya ibas a ir fuertísimo, ¿no? Ambos acabamos con todas las fichas dentro. Qué Con todas loco, las fichas qué dentro. loco. Sí.
Ay, qué bueno. Oye, cuéntame un poco, ¿has jugado campeonatos? ¿Has estado en Las Vegas? A mí me flipa un poco esto de Las Vegas, tío. Sí, he estado en Las Vegas, he jugado torneos de las World Series y tal. No he jugado el main event, pero he estado allí jugando varios torneos y bueno, viendo cómo es el El mundo. mundillo ahí de... Sí, y bueno, y cash también, partidas de... Sí, que es otro formato de Sí, póker. otra modalidad. Sí. Eh, no sé si conocéis a Leo Marget, me imagino que sí, ¿no? Sí. Porque aparte de ser jugadora de póker, se ha hecho bastante mediática en determinados programas de televisión, etcétera, ¿no? Y le escuchaba decir el otro día, no sé si estarás tú de acuerdo, que sí, que lo de Las Vegas queda muy bien en televisión, pero que es una ciudad un poco deprimente. Eso es lo que decía ella, ¿eh? Bueno, a ver, al final es la ciudad del juego, ¿no? Realmente eso es una ciudad en medio de un desierto lleno de edificios que son casinos, básicamente, hoteles casinos. Y bueno, a ver, tienes bastante ocio, pero Sí, hablaba que un poco saliendo de los casinos y de las calles, 2 o 3 calles principales que hay, pues que, pues eso, que Las Vegas también era, pues que había mucha pobreza, que había mucha depresión y que no es todo lo que se muestra a ver, es como ejemplo de que al final lo que nos llega a nosotros son, pues, los shows, los conciertos, sí. las World Series de póker, lo que se haya los combates de boxeo, pero que en Sí, realidad sí. Sí, sí, hay zonas pues, que están literalmente a 10 minutos del centro, que caminando me refiero, pues que te puedes ver a gente sin hogar, pues durmiendo en la calle o gente en las drogas, ¿sabes? Pero bueno, que hoy en día en Estados Unidos también hay mucho... ¿es eso el top de póker, de presencial, el World Series en Las Vegas? ¿O habría algún otro campeonato en algún otro sitio que dijeras, a ver, este lo conoce menos gente, pero está muy guapo y va mucha gente y... No, a ver, el top yo creo que por excelencia para cualquier jugador de póker y su sueño sería ganar el main event de las World Series, Ah, pero porque básicamente lo juegan, no sé si más de 5.000, 7.000 personas. Hay un bote de a lo mejor 14 millones para el ganador o 12 millones de dólares para el ganador. Y bueno, es el sueño de cualquiera, ¿no? ¿Hay otros muchos torneos muy buenos? Sí, por supuesto. La final del EPT también cualquiera le encantaría ganarla. Y ya si te vas a los high roller, pues yo qué sé, las Triton o... sí. Pero bueno, sí, yo creo que Ese sería el sí, top, ¿no? sí. Oye, ¿tú te acuerdas de alguna mano loca? Bueno, ya que le he sacado a él la suya, ¿tú te acuerdas de alguna loca que hayas perdido? No, yo Porque normalmente suele ser que te acuerdas más de cuando las pierdes, ¿eh? es como con las apuestas, ¿no? ¿Te acuerdas Sí, siempre de esa apuesta que perdiste en el minuto sí, sí. 95 por un gol o por un córner, lo que sea, mucho más de las que ganas? Las que ganas, yo creo que somos egoístas y asumimos como tenemos que ganar siempre porque somos nosotros, somos muy listos, muy guapos Sí, sí. y tiene que entrar todo. Te acuerdas siempre más de las que pierdes. No porque realmente yo no le dedico mucho tiempo, es decir, yo no soy jugador profesional, entonces lo hago de manera esporádica y tal. Simplemente volviendo un poco a lo que comentabas, yo creo que, bueno, sabrá más Xavi que yo, pero está cambiando mucho el mundo del póker y, por ejemplo, ahora las partidas de nivel más alto de hecho, se están dejando de jugar en Las Vegas para jugarse, por ejemplo, en Macao, que es un sitio, es el único sitio junto a Hong Kong donde está permitido el juego. Evidentemente en China no es legal jugar, Mm. sí lo es en Hong Kong las Que apuestas. era colonia de Portugal, pero no sé si todavía lo es. No, es como un, bueno, no sé Sí, exactamente el como lo de estatuto Hong Kong se queda jurídico, un poco ahí, sí, sí. pero bueno, tiene una unión con China que bueno, parece que perdurará en el tiempo y ahí es como está permitido. Y la verdad es que la cantidad de casinos que hay ahí es increíble. O sea, la gente no lo sabe, pero 3, 4 veces Las Vegas, Macao, en cuanto a tema de juego. Entonces ahí están mirando muchas partidas. Y lo bueno es que se está haciendo más global. Es decir, hace 20, 30 años, si tú querías jugar alto, solo estaba Las Vegas. O prácticamente no había muchos más sitios. Hoy en día, por ejemplo, un torneo que ha mencionado él, la Triton Poker Series, se ha jugado en Madrid hace un par de años. Y se estaba jugando aquí en el Casino de Gran Vía, al lado donde grabamos, torneos de 100.000 euros, que hace unos años eso sería impensable de entrada. Entonces, evidentemente, no lo juega mucha gente, pero es un poco, bueno, pues el boom que ha habido se está llevando a todos los rincones del planeta. Ahora, por ejemplo, el torneo este que acabamos de comentar, se Ujú. está jugando un evento de las series en Montenegro. Montenegro no es un sitio que nadie tenga en cuenta, no tiene en cuenta, o por ejemplo tiene paradas en Corea del Sur, Mm. sitios que no son
donde no hay una gran tradición, pero bueno, se expande el mundo del póker y, bueno, yo creo que es una buena noticia para todos. Y hablando de lo que comentabas de Leo Marguet, yo creo que es una buena noticia, yo no la conozco personalmente, no es mi amiga, pero es una buena noticia que personas como ella sean embajadores del póker, porque al final creo que con la mala imagen que tiene, ¿no? De tener personas como ella que lo muestran de una manera tan cercana y creo que divertida, creo que puede hacer a la gente que se le quite un poco el miedo bueno, pues un poco lo que hay, ¿no? De timba oscura, con puros y gente jugándose la hipoteca de la casa con las escrituras y evidentemente no es lo que es y creo que es una buena embajadora para el juego, desde luego. Porque, Xavi, claro, lo hablábamos también en el podcast anterior, pero menos, y aquí tenemos tu experiencia. La gente no sabe que tú vas a un torneo. ¿Tú has ganado recientemente algún torneo de póker de presencial? No, porque de hecho ya no estoy jugando torneos casi. O sea, solo online. Sí. No, en plan, juego más partidas de cash, entonces Vale. no estoy jugando muchos torneos, pero algún torneo habré ganado hace poco, sí, Claro, seguro, lo que pero la gente dice, presencial no, o sea, sí. pero el torneo que sea, dice, no, es que ha ganado, me lo estoy inventando, un torneo de 150.000 euros. Claro, pero son ganancias, pero hay que restar Sí, cosas, muchas cosas. por supuesto. Porque cuando tú te vas a Las Vegas, salvo que tengas un patrocinador, que es lo que hablaba poco Leo Márquez, por ejemplo, salvo que tengas un patrocinador, te lo tienes que pagar tú. Tienes que pagarte tu alojamiento, tienes que pagarte lo que comas. Y claro, es que todo eso, cuando tú vas a la página, ¿cómo se llama la página de póker esta donde salen las ganancias? Hendon Mob. Eso es. Cuando vas a esa, como si fuera el tenistas, ahí no nos viene. Este tío ha ganado medio millón, pero no pone que le ha costado 400.000 irse a hacer todo el viaje que ha hecho y al final Exacto. tiene unas ganancias de 100.000, ¿no? Exacto, y no solo eso, ya no hablamos del hotel, del vuelo, pues de la comida, etcétera, que son gastos importantes, sino hablamos de que a lo mejor te estás jugando en una parada de un circuito de las World Series, a lo mejor te puedes jugar pues 50.000, 60.000 en buy-ins y vale, a lo mejor ganas uno de 80.000, pero es que resta los 60.000, al final tu ganancia son 20.000, Claro. ¿sabes? Aparte los gastos. O sea, a lo que voy es que cuando uno gana 200.000 en un torneo, a lo mejor lleva unos meses que en 5 paradas se ha dejado esos 200.000, ¿sabes? No, no todo es oro lo que reluce, entonces Vale. Y entiendo que tú ahora estás en España y por lo tanto todo lo que te dedicas al póker lo pues, tributo en lo España, tributas sí. aquí, ¿no? ¿Estás cómodo en esta situación ahora mismo aquí en España? Eh, no mucho, porque, a ver, principalmente porque por el tema de que Hacienda te cobra unos impuestos que son excesivos. Pero, chicos, mira el clima que tenemos, mira el país donde estamos, la comida, la gente. Al final, pf, sí, Pones en una balanza, ¿no? sí, puede ser. Y al final jugando también partidas de cash, pues en casinos y tal, pues yo qué sé, vas un poco equilibrando. Cuéntale un poco a la gente que es un poco las partidas de cash. Yo más o menos la conozco un poco formato, pero Pues, a ver, una partida de cash es similar a un torneo. Lo único que en vez de en un torneo, por ejemplo, te dan fichas por por valor, por puntos, y en cash fichas por valor del dinero, ¿vale? Entonces, una partida de cash tú puedes jugar el tiempo que te dé la gana, básicamente, en casi todo el mundo, salvo que haya una regla específica de que pues, tienes que jugar mínimo tanto tiempo, pero no es lo normal. Entonces, en una partida de cash tú puedes entrar, jugarte las perras, por decirlo así, el dinero, y, y ganas una mano, por ejemplo, y te doblas tu cantidad de dinero, imagina. Tú entras con 200 euros, otro entra con 200 euros, pierdes un all-in contra él, los 200 euros se van para él, el señor si quiere se levanta con sus 400 euros y se va para casa. En un torneo tienes que estar todo el rato. estar todo el rato porque hasta que no te quedes sin fichas no termina. Mm. Y lo importante es seguir con las fichas todo el rato, que sería hasta que ganas el torneo. Te puedes pegar horas y horas, Sí, sí. dependiendo de la modalidad del torneo, si es Mm. tour. Claro, y tú lo decías, al final eres un trabajador del póker, podríamos decir, pero toda afición,
ahora también, bueno, lo podemos decir también a David, pero es que esto nos sucede a todas las personas. Toda afición que pasa a ser un trabajo termina encontrándose su lado oscuro. O en tu caso siempre estás ultra cómodo con lo que estás haciendo y no tienes ningún No, problema. no, por supuesto, o sea, y el jugador que lleve años en esto y te diga que no, es imposible, o sea, hay rachas, buenas rachas y malas rachas, como en todos los ámbitos de la vida. Puedes tener meses malos de que por mucho que lo estés gestionando bien y haciendo buenos movimientos y buenas partidas, puedes seguir perdiendo. O Mm, sea, al final es un juego que influye mucho el azar. mm. Pero eso, que pues al final con la experiencia, con los años, lo que intentas es controlar ese tipo de malos momentos, de Sí, malas lo que rachas. se llama la varianza, ¿verdad? Sí, sí. De que, por ejemplo, pues cuando tienes esa mala racha, intentas meter menos horas, o menos volumen, menos, o sea, no menos volumen, menos cantidad de dinero, a lo mejor, es decir, bajar los límites hasta que veas que otra vez Mm. empieza la buena racha y cuando es la buena hay que darle caña, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, David, yo que sé que aparte de gustarte el póker y todo el tema este del gambling, pero ya no hablo porque se haga gambler, sino porque le gusta y todo esto, y además sé que también te gustan las leyes y estás un poco con ello. ¿Crees que en el futuro, en el póker, particularmente en el póker, ¿vale? Estamos hablando hoy de póker, pues hablamos de póker. ¿Puede haber el día de mañana algún tipo de cambio en la fiscalidad, en el trato? Porque ahora lo hablamos también en el anterior podcast, si no lo escuchaste, pues te animo a que lo hagas, que bueno, los jugadores de póker están puestos en el mismo rango que jugadores profesionales deportistas. O sea, entonces, ¿tú eso crees que el día de mañana puede cambiar o no? Bueno, yo tengo pocas esperanzas Vale, con, con relación a cambios políticos y legislativos. Primero de todo porque tarda mucho tiempo. Luego, aparte, estamos ahora mismo en un congreso muy convulso, donde no hay mayorías claras, donde este tema, desde luego, no es una prioridad para los políticos, porque si no lo es para los ciudadanos, no lo es para los políticos. Al final, los políticos van a moverse donde hay bolsas de votos que puedan atraer. Este no es un tema que no hay una asociación de jugadores potentes que vaya a hacer un lobby para que eso tire para adelante. Entonces, siempre estás a expensas bueno, pues de lo que salga. Mi única esperanza a lo mejor es de que haya a lo mejor en un futuro una normativa europea que a lo mejor iguale un poco la situación. Ese sería el único contexto en el que veo que podrían mejorar la situación del jugador. Pero a nivel nacional lo veo complicado y de hecho la gente, es por eso que se va, es decir, es por eso que no ves jugadores de fuera queriéndose instalar en España, porque evidentemente al final la gente vota con sus pies, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, y teniendo alternativas más atractivas donde poder ejercer su profesión, van a optar siempre por las que mejor se acomoden a eso. Y España a corto plazo y a medio plazo no lo veo, a largo plazo, pues bueno, a lo mejor con una integración en el sector europeo pues más clara, con leyes más iguales, pues podría ser, pero a corto plazo no lo veo. Oye, Xavi, claro, puede estar viéndonos ahora mismo chavales jóvenes que empiecen por A, por B o por C, no quiero entrar ya en estos detalles porque sería entrar en unos debates más complejos, ¿no? Pero que empiezan a jugar al póker y hay algún chaval que dice, ostras, se me da bien. Puede suceder, porque al final Sí. es verdad que hay mucho componente de azar, pero el largo plazo te lleva a que si eres un buen jugador de póker, terminarás. O sea, irás bajando, irás subiendo, pero esos picos al final lo que te dan es un largo plazo en el que eres un buen jugador, ¿no? Y sí que me gustaría que les dijeras un poco qué camino tomarían, le recomendarías ahora, jugador, vamos a poner como ejemplo, chicos, pero jugador español, un chaval joven, venga, vamos a poner que estamos aquí en España. Podría, si alguien tiene alguna duda de de otro país, que nos deje un comentario en el vídeo y seguro que se la podemos resolver, ¿no? Que empezara, ¿qué le recomendarías? Primero, esa, luego a colación de esa te diré otra pregunta. ¿Qué le recomendarías a este chico? O Vale, chica. vale. Buena pregunta. Pues a ver, le recomendaría que no cometa los errores que hemos cometido muchos jugadores de póker en su momento cuando desconocíamos sobre todo por la fiscalidad. Entonces, pues que se asesoraran bien, eh, que, que si son realmente buenos en ello, llevan ya un tiempo jugando y ven que sus resultados son positivos y que su
que al comprobar sus manos son básicamente buenos movimientos y movimientos rentables, pues que continúen con ellos si les gusta y que intenten pues asesorarse bien y que si ven la manera si ven que lo más rentable para ellos es cambiarse de país, o también se puede ganar operando desde España, pero bueno, si ven que la mejor manera es cambiarse de país y tener otra residencia, pues adelante, ¿no? Igual, como tú bien decías, para que no les pase lo que te ha pasado a ti o le ha pasado a algún otro y se encuentren con sorpresas el día de mañana, porque al final estás jugando online y esto le ha pasado a mucha gente, Sí, aunque ahora está más o menos todo bastante cuadrado, ¿vale? sí, Pero todavía, y ve que tengan unas ciertas ganancias y quieran dedicarse a eso, lo primero a lo mejor sería asesorarse en un sitio como este, ¿no? Y decir, bueno, esto tengo, esto me pasa, ¿no? Eso es lo primero. Y luego entiendo que también hay que tener los pies en el suelo, en el sentido de decir, bueno, si están estudiando, igual es bueno que lo compatibilicen, que terminen sus estudios o que incluso estudien algo que acople a ese sistema de póker antes de lanzarse quizá a la aventura, ¿no? sí, hombre, obviamente, todo depende también de la destreza que tenga ese jugador. Si, si vemos si ve que es muy, muy, muy bueno, que vaya por ello. Y si ve que, bueno, que puede generar su dinerito, pero está estudiando y tal, pues puede, puede Bueno, combinarlo las dos cosas. pues yo escuchaba a, igual me equivoco, pero si no me estáis aquí para corregirme, a la propia Leo Vargas decir que ella, que era jugadora de póker de un formato, en el del cash creo que me has dicho tú, ella fue a un curso. Porque decía, o no sé a lo mejor si era ese u otro formato. Es decir, que nunca tampoco hay que dejar de aprender ni creerse que sabes Mm, más que nadie, No, ¿no? no, por supuesto. De hecho, un jugador de póker está en constante aprendizaje. Siempre el... em, no me sale la No te palabra. sale la palabra. Está sé, que está Bueno, es están... autodidacta al final, ¿no? Sí, pero o sea, puede ser autodidacta, pero se comparte mucha información y al final un jugador de póker necesita sí o sí estudiar. Leer libros. Sí, bueno, Bueno, los que haya. hoy en día, antiguamente era más el tema de leer Sí, libros y tal, hoy en día hay programas, un solvers que resuelven situaciones en las que tú estás jugando, pues tienes una mano, pues la pasas al programa y dices lo que has actuado y lo que tal, y al final el programa te dice cuál era el mejor paso que tú tenías que dar en ese momento, si apostar tanta cantidad o retirarte en ese momento, y te calcula, pues eso, la las probabilidades. sí, Mm. exacto. Y, y nada, a ver, yo siempre recomendaría que, por supuesto, den coach o clases con profesionales que se dediquen a ello Y y que así compartan con mejorar. con la propia comunidad, ¿no? Por supuesto, y con sus amigos del póker que compartan información y así es como más se mejora O realmente. incluso, yo qué sé, se me ocurre que no sé, no creo que seáis, por ejemplo, gente como tú, que te has estado ya en Las Vegas, gente cerrada en el sentido de que si encuentran tu contacto te puedan preguntar un chaval y seguro que le vas a responder, Sí, ¿no? Y no vas por, a tener ningún problema. por supuesto. De hecho, la gran mayoría de jugadores Están nos abiertos. ayudamos, sí, suelen estar abiertos tanto, ya sean de aquí de España, ya pueden ser de otro país, pero suelen ser abiertos y compartir información, ¿por qué no? O sea, Claro, es así. David, David Klein, que alguna cosita que añadir que se me deje de hablar del póker. Yo le quería preguntar, como último, ahora le preguntaré, no sé si tú quieres acoplarte a esta pregunta que le voy a hacer, es en plan que nos cuente la anécdota más gorda, fashion, curiosa que le haya sucedido en el mundo del póker. Tú, como aficionado, porque sé que has estado en sitios, porque sé que conoces a muchos jugadores de este tipo, porque más o menos la has seguido, ¿hay alguna anécdota que nos puedas contar que digas, bueno, esto es, me quedé muy flipado, no lo sabía, o vi esta jugada, o vi este torneo, o fíjate lo que me pasó? ¿Hay alguna especial que nos... A mí lo que me sorprendió cuando empecé a jugar, yo empecé a jugar evidentemente de manera recreacional, simplemente como un hobby, hace muchísimos años, ya también hace 15, 16 años como él, y lo que me sorprendió mucho al principio es la cantidad de gente que juega con dinero prestado, lo cual evidentemente no recomiendo. Ostras, Sí, 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 y lo cual al final no es una buena decisión, pero por ningún motivo, es decir, lo primero de todo porque evidentemente la presión que vas a tener añadida en un juego en el que ya hay mucha presión
va a ser inmenso, porque ya no estás jugando tu propio dinero al final. Si estás jugando tu propio dinero y lo pierdes, pues dices, bueno, pues ya está, pues vamos a ver cómo recompongo, ¿no? Pero si encima tienes que estar pensando que no es tu dinero, que es el dinero de otro, y aquí tienes que doblar y triplicar simplemente para devolver a otra persona su dinero, luego gestionar lo tuyo, fue algo que me sorprendió mucho y es más común de lo que parece, ¿no? Y luego eso, bueno, también la cantidad de gente, que eso no lo veo negativo, de hecho lo veo muy positivo, la cantidad de gente que intercambia pues, porcentajes con otros jugadores, entonces tú a lo mejor lo ves, un jugador que ha ganado 3 millones de euros, pero realmente a él solo le tocan 500.000 porque lo ha dividido con muchos otros jugadores. Eso lo veo lo contrario, lo veo una manera de mitigar riesgos y si al final tienes un grupo de gente que es muy buena jugando al póker, pues dices, bueno, pues en vez de apostar solo por mí mismo, tengo gente que sé que sus habilidades son igual de buenas de las mías o mejores, pues nos dividimos los torneos y entonces así pues hay más estabilidad, ¿no? en nuestro rendimiento y nuestros ingresos. Hay una cosa también que me ha llamado mucho la atención investigando el tema del póker, es que hay muchos empresarios de mucha pasta o multimillonarios de mucha pasta que les gusta mucho jugar al póker y se van a torneos donde hay que meter una gran cantidad de, ¿cómo se llama? Lo que metes en el torneo, el pago por El jugar. buy-in, sí. Sí, Eso es, sí, la inscripción. eso es, por inscripción, pero como tienen ese dinero se meten ahí, ¿no? Y que, bueno, normalmente suelen ser, aunque con cuidado, lo que se llaman fishes, ¿no? O sea, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, a ver, al final gente que le gusta jugar al póker y pueden ser buenos o malos, a lo mejor no dedican todo el tiempo de su vida a ello, ni a estudiarlo ni nada, pero saben las reglas, saben cómo jugar y hay muchos jugadores así que se defienden y pueden Sí, ser no hay ganadores, que, no hay que, no hay que perfectamente. menospreciar a Sí, nadie. sí, por supuesto, por Sí, supuesto. sí. Después hay otros que les gusta más, o sea, no por nada, pero les gusta más, pues, mm, ver más manos y tal, y al final tú tienes que limitar un poco las manos que tú juegas y tal para ser ganador. Ya para finalizar, Xavi, ¿alguna anécdota, algo que te haya a ti sorprendido cuando hayas ido, no sé, a Las Vegas, a algún torneo presencial, alguna situación con el póker que digas, "Uf, esto no me lo esperaba, esto es muy loco"? em, Bueno, varias a lo mejor así de ver a famosos, a lo mejor jugando, ¿En dónde? o incluso, por ejemplo, en En Vegas Las o Vegas. Cuéntanos, qué en famosos. el... Yo quiero saberlo, quiero saberlo. Bueno, a ver, en Vegas he visto varios, he visto a un jugador, un luchador del UFC, Ah. Colvin Collington, que de hecho juega bastante en Miami. Después también este chico que se hizo muy famoso en Instagram, que subía todas las... ¿Cómo se llama ahora? Se me perdió el nombre. ¿Pero es que es actor Mm, o no, influencer? perdí el nombre. Se te ha ido el nombre. Sí. Da Lo igual, da tenía igual. hace un momento. Después, Neymar también lo he visto Hombre, jugando. faltaría más ese. Ya, ya. A Piqué en Montecarlo entrando tan tranquilo ahí a jugarse no sé, el 25.000 de Montecarlo. Hostia, en Montecarlo tiene, alguna vez cuando vayan los tenistas, alguno tiene que haber, algún tenista famoso en su momento se tiene que haber, Yo no los he visto, pero lo sabrá. pero puede ser, porque justo coincide que el circuito de Montecarlo, el Master 1000 de Montecarlo, es literalmente una semana antes. O sea, termina Montecarlo y a la semana siguiente empieza el europeo. Yo sé de algún tenista que, no sé si al póker, no sé si a la ruleta o a qué, pero sé que algún tenista lo que ganó ese torneo de Montecarlo se lo dejó en Sí, Montecarlo. Sí, en sí, algún casino o en algo. un Bueno, puede casino. ser, puede ser. Bueno, chicos, No pues se para... puede decir nombres, ¿no? Por eso. Sí, Ernest Gulbis, por ejemplo. Ernest Gulbis, pero que ya no está jugando a tenis, se puede decir. Su padre era multimillonario, era un letón multimillonario y él jugó al tenis. Fue un jugador maravilloso, bueno, tú lo conocerás, Mm, ¿verdad? Me sí, sí. encantaba muchísimo, llegó a ser top 10, pero era un golfo detenido en Suecia, en Estocolmo, por ir con prostitutas, gastarse, él decir, me he gastado el torneo de Montecarlo, todo mi dinero de Montecarlo, lo dijo él en rueda de prensa en el casino y no hay ningún problema. O sea que los ahí. Otra cosa es que no sé si será póker o si será ruleta o si será tragaperras, pero que se la han gastado. Chicos, pues ha sido un auténtico placer. Espero que lo hayáis pasado bien. David, ha sido un honor tenerte otra vez por aquí. Para mí un honor estar aquí contigo otra vez. Espero que repitamos. Antonio, ha sido un placer Bueno, absoluto gracias por estar venir aquí. aquí. Por si no lo sabéis por su acento, no le he preguntado, pero es Sí, canario y es normal. soy de Tenerife, sí. Exacto. Un tío que vive en Tenerife
cómo se va a ir a otro sitio. La verdad es que tiene que ir muy mal de No dinero. das mucha publicidad ahora en mi isla, que están un poco todos en contra de que venga más turismo a vivir. Un placer. Bueno, muchas gracias. A todos los demás os recomiendo que sigáis escuchando Networking 365 y viéndonos. Dejar cualquier comentario, suscribiros, darle al botón de me gusta, lo típico que se dice en YouTube. Y cualquier duda, comentario, ¿queréis hablar con Javi? Pues escribirnos o con David y les hacemos llegar sus preguntas. Ha sido un placer. Chao, chao. Sed felices.